Hola, buenos días a todos. Que Dios les bendiga donde quiera que estén. Les mando saludos desde la costa de Chiapas. Eh, es un gusto estar aquí una vez más reunidos para alabar a Dios, para aprender de su palabra y eh, quiero, quiero leerles una porción de la Biblia. Eh, Dice así Juan 14, del 15 en adelante. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté entre vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Voy a poner mi cámara. Eh, Agradezco tanto, hermanos, que estén aquí conectados. Sé que no es lo mismo, sé que es totalmente diferente, que quisiéramos estar juntos, que quisiéramos que todo regresara a la normalidad. Queremos decirles que estamos tomando las precauciones necesarias y es un tiempo para buscar a Dios más que nada. Es un tiempo para acercarnos a Dios. Es un tiempo difícil y no solamente para nosotros, sino para mucha gente. Y es un tiempo para que nosotros nos levantemos y sirvamos de luz y sirvamos de esperanza a la gente. Y Dios nos ha mandado a hacer esa sal, a hacer la luz. Tenemos que ser la luz en medio de la oscuridad. Y bueno, estamos aquí ya sudando. Espero que ustedes estén allá con un rico cafecito o disfrutando el frío. Aquí ya desde muy temprano el sol está a más no poder. Y bueno, gracias a Dios estamos bien. Eh, Espero que cada uno de ustedes estén bien, sean bienvenidos. Y el día de hoy es un día especial donde vamos a tener la palabra de Dios eh, dada por la pastora Mari, Mari Castro. Ella es una persona que ha sido de mucha influencia en mi vida y que ha permanecido sirviendo a Dios por mucho tiempo. Pero antes de que pasemos a la palabra, voy a dejar el lugar a Sam, que trae una alabanza para que podamos ir preparando nuestro espíritu. Si ustedes leen la palabra de Dios, hay muchos pasajes donde habla acerca de la alabanza y que la alabanza lograba, inclusive con la alabanza el pueblo de Israel venció a sus enemigos, solo alabando a Dios. Entonces, sabiendo el poder de la alabanza, vamos a tratar de concentrarnos y yo sé que a lo mejor ahí tiene un montón de cosas o que tocan o infinidad de cosas que pueden distraerle, pero vamos a
concentrarnos y ofrecerle a Dios una alabanza que llegue a su presencia con todo nuestro corazón. Amén. Sam, contigo. Hermanos, pues qué bueno es tenerlos aquí. Les invito a que cierren sus ojos un momento. Y papá, estamos aquí por ti. Estamos aquí para adorarte, Señor, y este es nuestro deseo. Este es el anhelo de nuestro corazón, el buscarte, el saber y el recordar que todo se trata de ti, Señor. Estamos aquí para ti, para exaltarte, para darte lo que somos, Señor. Te amamos, papá. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te cantaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras hay aliento en mí, Dios haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te cantaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo, vamos. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras hay aliento en mí, Dios haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras hay aliento en mí, Dios haz tu obra en mí. Vamos una última vez. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras hay aliento en mí, Dios haz tu obra en mí.
Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Señor, que esta semana, papito, que este día, que esta mañana podamos saber y recordar, Señor, que todo se trata de ti. Se trata de tu amor, se trata de tu misericordia, se trata de quién eres tú. Esta mañana, Señor, te pido que abras nuestros corazones, que tu palabra se tatúe en nuestro ser. Te agradamos, Señor, y hoy rendimos lo que somos delante de ti, Señor. Te agradecemos. Gracias por este día y gracias por tu misericordia, papá. Te agradecemos y que tu palabra caiga en nosotros, Señor, como miel, papá, como ungüento en las heridas, Señor. Te agradecemos, papá. Gracias, Señor. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios. Eh, Dice la Biblia que la palabra de Dios es lumbrera nuestro camino y eso me hace pensar que es como cuando hemos caminado por lugares oscuros, por algún sendero, inclusive en el cuarto y está oscuro y a veces agarramos el celular y prendemos la luz para poder dar pasos seguros sin caernos, sin tropezarnos o golpearnos. Eh, y así la palabra es a nuestras vidas, es como esa luz que nos ayuda a no tropezar. Y bueno, la pastora Mari está con nosotros, agradecemos que haya aceptado la invitación. Vamos a abrir nuestro corazón para recibir de Dios y que Dios la use, su Espíritu Santo la guíe, le ponga palabras, bendecimos su vida y dejamos el espacio para ella. ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. No sé si me escuchan o si me pueden dar una señal porque soy nueva aquí. Hace unos días me dijo mi hija Mina que me invitaba y yo le dije sí voy. Me dijo ella es para predicar a través de Zoom y yo le dije si no mejor voy. Pero me insistió en que era por Zoom. Entonces es algo nuevo para mí, no lo he hecho, esta es la primera vez. Entonces yo espero que a través de su Santo Espíritu Dios nos ministre. He orado, he pedido al Señor para que cualquier cosa que yo hable, o todo lo que yo hable sea y venga de parte del Señor. Entonces doy muchas gracias al Señor por esta oportunidad y entonces yo les pido nos unamos en una oración. Nosotros confiamos en que la cámara se me desactiva. No sé por qué me dan aquí la indicación de que prenda la cámara, pero la cámara se me desactiva. Bueno, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora estamos delante de tu santa y bendita presencia, dándote gracias porque a pesar de la distancia podemos estar unidos en ti. Gracias, Padre Celestial, te doy por todos los que, aunque no veo, Señor, sé que están ahí. A lo mejor, quizás, Padre Celestial, a través de estos medios nos enseñas lo que es la fe, que a pesar de no verte, sabemos que existes, que estás ahí. Así, Señor, como en este momento, aunque no veo a mis hermanos, yo sé que ellos están ahí. Te doy muchas gracias, Padre Celestial, por tu presencia en este lugar. Gracias por todas las cosas que haces y gracias por todas las cosas que harás. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Quisiera que abriéramos nuestra escritura en el libro de Mateo,
Nuestro tema es Jesús canta su último himno. Vamos a leer en Mateo 26:30. Es un mensaje corto que también aparece en el libro de Marcos. Vamos a leer primero Mateo y después nos pasamos a Marcos. Mateo 26:30 dice así: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Una vez más dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. También se encuentra en Marcos y vamos a darle lectura de una vez, ¿sí? Marcos capítulo 14, el verso 26, dice así: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Verso 27, entonces Jesús le dijo: todos escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Amén. Desde donde yo estoy ahora, estoy en Tuxtepec, Oaxaca. Tuxtepec, Oaxaca, es una de las ciudades más importantes del estado de Oaxaca. Como ciudad, la ciudad no es muy bonita, pero tiene una historia muy interesante, muy increíble. Aquí eran señoríos, estaban los chinantecos, zapotecos y mazatecos. Gente muy aguerrida, gente muy valiente. Hay aquí en la región una gran cantidad de recursos naturales. Aquí hay una naturaleza increíble. En aquel tiempo había mucho oro y los aztecas, que eran expedicionarios, venían constantemente por estas zonas para tratar de dominar a los chinantecos, a los zapotecos y a los mazatecos, que eran los que se asentaban en esta región. Lograron por fin hacerlos tributarios y hay aún vestigios en este lugar de esa hazaña que los aztecas hicieron. Hay un lugar que se llama Las Ruinas, es un palacio, se llama El Castillo, hay una colonia, se llama El Castillo, y es un castillo que hizo Moctezuma como centro, digamos, de donde él llegaba, y ahí venían los tributarios a traer todo lo que se daba aquí, oro principalmente, pero de todo lo que se daba, había dicen que la Ciudad de México se abastecía de aquí del pescado, porque aquí hay muchos ríos, hay manantiales, es un lugar muy hermoso Tuxtepec. Estamos prácticamente en una isla rodeados por el río Papaloapan. Papaloapan quiere decir río de las mariposas y Tuxtepec quiere decir cerro del conejo, Tuxtepec. Y así la bautizó Moctezuma. Así él fue el que se considera fundó Tuxtepec. Hoy, como les digo, es una ciudad, no es muy bonita, pero todos sus alrededores son muy bonitos. Es verdaderamente hermoso este lugar. Verdes, cerros, es fértil, hay de todo. Aquí en el patio caen los aguacates, los mangos, plátanos, de lo que usted guste, aquí hay. Es una tierra bendecida. Muchas veces yo me he preguntado cómo es que yo llegué aquí. Realmente, a veces cuando meditamos y pensamos en el lugar en el que nos encontramos, como que surge la pregunta: hace tiempo yo estaba en otro lado, ¿cómo fue que llegué aquí? Y yo me he preguntado constantemente, ¿cómo es que yo llegué aquí? Porque yo soy de Veracruz, ahí nací, crecí en México y hoy vivo hace mucho tiempo aquí. Por allá del 96, aproximadamente en enero del 96, yo recibí una llamada a través de mi esposo donde me decía que tenía que venir aquí a Tuxtepec. Había una misión que estaba iniciando y querían que viniera. Yo empezaba en el ministerio, así que para mí fue algo bien increíble, así que pensaba mucho si Dios era el que estaba
el que estaba diciendo que viniera, o si era, o si yo debía aceptar, o si no debía aceptar. Y entonces recuerdo muy claramente haber estado viajando hacia el centro de México, y me acuerdo muy bien que yo le preguntaba al Señor precisamente acerca de que si era su voluntad. Y al preguntarle si era su voluntad, yo también le preguntaba, ¿qué es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Y entonces no soy muy lista, así que yo sé que la respuesta que recibí fue de Dios. Dios habló a mi corazón y me dijo, mi voluntad se va a ir revelando. Mi voluntad es algo que se va revelando dependiendo en dónde estés, cómo estés y cuándo. O sea, no puedo revelarte, Dios no puede revelarnos su voluntad de una, así lo entendí yo, sino que para ese momento había un propósito y había la voluntad de Dios. Y Dios me hizo sentir en mi corazón que era su voluntad. Y sé que era su voluntad porque estoy aquí desde el 96, un periodo de tiempo que nos fuimos, y a fin de un tiempo volví a regresar. Y aquí estoy. Quisiera que analizáramos lo que quiere decir la palabra voluntad. Ahí aparece en su pantalla la definición, dice voluntades, o se define como la facultad o capacidad humana para aceptar o rechazar algunas cosas. Voluntad también se puede decir que es el libre albedrío, pero voluntad como tal, hermanos, es cuando yo tengo en mis manos la decisión sobre mí. La voluntad se ejerce físicamente. Cuando hablamos de la voluntad ejercida en nuestro cuerpo, en nuestro físico, podemos decir que nosotros podemos decidir en el lugar que estamos, cuándo estamos y por qué estamos en un lugar o haciendo cierta actividad. Cuando somos forzados a hacer algo, por ejemplo, hablamos de privación de la libertad. Cuando se nos obliga a estar en un lugar o ir a algún lugar donde nosotros no queremos ir, vamos en contra de nuestra voluntad. Eso está penado porque es un secuestro. Se nos secuestra, se nos priva de nuestra libertad, de nuestra voluntad para estar en ese lugar. Cuando se habla, por ejemplo, acerca de una violación, que es algo más grave, es también un acto involuntario, cuando alguien nos forza físicamente a hacer algo que no queremos hacer. Y entonces, cuando se nos forza a hacer algo que no queremos hacer, es una violación a nuestra voluntad. No queremos hacer algo. La voluntad es muy mal entendida también en este tiempo, porque se toma como, se me fue la palabra, una decisión. Por ejemplo, el aborto, que en este tiempo está muy de moda, habiendo muchas marchas para exigir que se legisle o que se despenalice el aborto, diciendo que la mujer tiene la voluntad o está en su derecho de hacer con su cuerpo lo que ella quiera. Eso es una voluntad mal entendida y una libertad mal entendida también de la decisión de tomar o de decidir sobre su propio cuerpo. Porque en realidad un aborto no es la decisión sobre su propio cuerpo, sino sobre la vida de un pequeño ser humano. Entonces, a ese pequeño ser humano se le viola su derecho a nacer, en aras de decir que se respete la voluntad de una mujer a hacer lo que ella considera debe hacer con su cuerpo. La voluntad en este tiempo está sobrevalorada. Cuando hablamos de voluntad en este tiempo, hablamos de hacer lo que yo quiera,
tener la libertad de pensar como yo quiera, de ir a donde yo quiera. La voluntad, hermanos, está limitada a las leyes. No podemos decir que podemos hacer nuestra voluntad siempre, porque la mayoría de las veces hay leyes que nos limitan. Entonces, nuestra voluntad está limitada por leyes que Dios puso para que nosotros nos rijamos, porque como seres humanos no tenemos la capacidad, como seres humanos, después del pecado, después de la caída, no tenemos nosotros la mayoría de las veces la capacidad de saber qué es lo que es más mejor para nosotros. Cuando hablamos de voluntad del ser humano, estamos hablando de esa incapacidad de muchas ocasiones tomar decisiones correctas. Aunque tenemos la capacidad de decidir, no siempre tenemos la capacidad para decidir adecuadamente. Oramos entonces como cristianos que Dios haga su voluntad. Cuando hablamos entonces acerca de la voluntad de Dios, entendemos que la voluntad de Dios conforme a su palabra es perfecta. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios y de ser un ser perfecto y que de ser su voluntad perfecta, entendemos que nosotros como cristianos, al someternos a su voluntad, estamos dejando que Él decida por nosotros en todas las áreas de nuestra vida. La vida de nuestro Señor Jesucristo se manifiesta como el ejemplo perfecto de lo que yo les estoy hablando. Como introducción les hablé de Tuxtepec y de cómo hoy pienso cómo es que yo estoy aquí. De cómo yo le pregunto al Señor cuál era su voluntad y al momento de venir aquí entendí qué es la voluntad del Señor. En el momento en que a mí me dijeron que yo tenía que venir aquí a Tuxtepec, yo no me imaginaba en este lugar. Tal vez de niña vine alguna vez, pero yo no conocía. Si me hubieran preguntado o si me hubieran dicho que yo conscientemente dijera, quiero ir allá, y diera las razones por las cuales yo quería o yo quisiera estar acá, no hubiera habido ninguna razón. De hecho, ni siquiera yo hubiera pensado en Tuxtepec, absolutamente. Pero tengo en mi corazón la confianza de que Dios sabe lo que es bueno para mí. Él conoce lo que es bueno para mí y que estando yo en sus manos voy a estar segura porque Él va a dirigir mis pasos. Hablando, hermanos, de la oración y la voluntad de Dios, tenemos también en este tiempo un gran conflicto porque en las teologías, voy a decirlo de esa manera, en las teologías modernas encontramos mucho que nosotros al orar o que se nos ha enseñado, se enseña en esas teologías modernas, que al orar nosotros podemos decidir y decirle a Dios lo que haga. Que nosotros podemos decir a Dios o decretar o ordenar o decir, hermanos, que las cosas sean hechas de la manera en que nosotros queramos. La realidad es que nosotros no tenemos ningún poder ni ninguna autoridad para decretar nada. Y que la Escritura constantemente nos habla de pedir en la oración la voluntad del Señor. Pedimos a Dios que Él se manifieste a través de su voluntad porque Él conoce las cosas mejor que nosotros. Si nosotros, hermanos, o si Dios actuara conforme a nuestra voluntad, yo le digo que somos tan volubles que nosotros pediríamos una cosa hoy y otra cosa mañana. Nosotros pediríamos, a Santiago se le dijo, no recibes porque pides mal.
Yo creo que constantemente nos veríamos afectados por nuestras propias oraciones, porque no tenemos la capacidad, porque no tenemos, hermanos, la misma visión que Dios tiene de nosotros. Él sabe lo que tiene para nosotros. Y muchas veces Dios nos tiene que decir no. Muchas veces el Señor nos tiene que decir no, porque no es el momento. O cuántas veces el Señor nos ha hecho llorar con las decisiones que Él ha tomado para nosotros y nosotros le hemos preguntado al Señor, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Y el Señor, conforme pasa el tiempo, aunque en el momento no lo entendamos, cuando pasa el tiempo, nosotros entendemos que lo que pasó era lo mejor que hubiera podido pasarnos. No siempre podemos entender la voluntad del Señor en nuestras vidas. No siempre tenemos la capacidad de comprender las cosas que el Señor hace. Pero cuando nos ponemos en sus manos, tenemos la seguridad de que Él va a guiar nuestros pasos conforme Él cree que es mejor para nosotros. ¿Y qué tiene que ver todo esto que yo les estoy hablando con el título de nuestro tema? Dice nuestro tema o nuestro título, el último, Jesús canta su último himno. La vida de nuestro Señor Jesús es un ejemplo perfecto de un ser tan hermoso y tan especial que vino a cumplir la voluntad de Dios. El querigma es lo que se llama como el credo, vamos a decirlo de alguna manera. Se oye muy, muy católico, pero es bíblico el querigma y es el fundamento, por decirlo de alguna manera, es la buena noticia, digámoslo de otra manera, casi podríamos decir la proclamación, es la proclamación de fe. Entonces, cuando se habla del querigma, aparece, hermanos, 4 fundamentos en él. Primero, Jesús es el Mesías profetizado. Marcos lo declara claramente, ahí se encuentra el querigma básico, dice, Jesús es el Mesías profetizado. Cuando empezamos a ver la vida de nuestro Señor Jesús, nosotros encontramos que todo lo que Él vino a hacer aquí fue cumplir todo lo que ya estaba profetizado. El segundo punto importante del querigma es anduvo sanando enfermos y haciendo el bien, como señal de que Él era el Mesías. Y el tercer punto importante en el querigma es Jesús fue crucificado de acuerdo al plan de Dios. El libro de Lucas nos enseña una historia maravillosa, que es el primer día en el que el Señor Jesús entra a la sinagoga y abre los rollos para leer. Yo quisiera pedirle que usted se ponga en ese momento. Dice la Escritura que él llega a la sinagoga y le dan los libros, los rollos para que él lea. Y cuando abre el rollo, la Escritura que él lee es Isaías. Cuando termina de leer esa Escritura, dice que el Señor Jesús habla y la confesión que él hace, hoy se han cumplido delante de ustedes estas Escrituras. Yo quisiera invitarlos a imaginar un momento, a pensar un momento. ¿Cuál sería la impresión que los que estaban ahí reunidos en la sinagoga tuvieron en ese momento? Para ilustrarles un poco, para el tiempo del Señor Jesús,
aunque el sacerdocio se había perdido, el sacerdocio de ese tiempo era caracterizado por una pomposidad tremenda. Los sacerdotes caminaban por la calle, el sumo sacerdote era algo increíble de ver, revestido de oro, era increíble de ver su personalidad, y los sacerdotes en general eran también ostentosos en su andar, y cuando caminaban por las calles, dicen, caminaban con su guardia, el Sanedrín, iban caminando por las calles y llevaban garrotes en sus manos para que el populacho, la gente común, no se les acercara. Ellos iban caminando con una arrogancia, ellos eran mejores que el pueblo. La gente los admiraba, su personalidad era imponente. Caminaban y la gente se admiraba de verlos caminar. Cuando el Señor Jesús se presenta delante de ellos, no hay nada de esa pomposidad. Era un hombre sencillo, era un hombre común, por decirlo de alguna manera. No tenía ropas caras, no venía vestido de alguna manera especial, pero cuando lo escucharon, aquellos hombres que tuvieron la fortuna, la dicha, la bendición de estar en ese momento, en ese lugar, cuando lo escucharon, ellos sintieron algo diferente. Dice la escritura que ellos dijeron, no habla como ellos, habla de una manera diferente. Entonces, hermanos, yo quisiera invitarlos para que ustedes imaginen cuál era esa presencia del Señor. ¿Qué habría en él? Si usted ha llegado a pensar, ¿qué sentiría usted de estar en el mismo cuarto donde estaba el Señor Jesús? Allí estaba él declarando en ese momento que lo que él estaba leyendo era algo que se había escrito mucho tiempo atrás. Y ahora él estaba ahí para cumplirlo. Cumplir la voluntad del Padre. El tiempo de nuestro Señor Jesucristo se fue desarrollando. Hubo un tiempo en que fue verdaderamente muy famoso. En todas las regiones se conocía su nombre. Él era conocido porque, como les decía en el segundo punto del querigma, anduvo haciendo muchos bienes y sanando a muchos enfermos. Su nombre fue conocido, a ese periodo de tiempo se le llama el periodo de la popularidad. Jesús fue popular, lo conocían. Cuando leemos en la escritura, dice, se juntaron los 5,000 y lo siguieron para hacerlo rey. El Señor se escondía de ellos en varias ocasiones. Él les dijo cuando sanó, no digan, ve y no digas, preséntate a los sacerdotes, pero no les digas que fui yo. Y muchos desobedecían y por esa causa muchos le seguían. Esa popularidad o esa fama, el Señor no la quería. Lo ponía a la vista de los fariseos, y al empezar ellos a atacarlo, impedían de muchas maneras que su ministerio se llevara a cabo. Su ministerio se iba a llevar. Todas las cosas iban a suceder como Dios las había establecido. Pero se entorpecía cuando él tenía que esconderse cuando tenía que esconderse cuando los otros le seguían. Dios, hermano, tenía un plan trazado para su hijo. Su perfecta voluntad se tenía que cumplir en él. Esa perfecta voluntad de Dios en el Señor Jesús traería como consecuencia la salvación para nosotros. La última semana del Señor Jesús en esta tierra, nosotros
encontramos. Marcos habla también profundamente acerca de esa última semana. Y encontramos esa entrada triunfal. Es la única ocasión en la que el Señor Jesús en esta tierra recibió la honra que él merecía. Para este tiempo ya los fariseos andaban tras de él, ya se estaba tramando, digámoslo de esa manera, los últimos acontecimientos de su vida, las últimas profecías se estaban cumpliendo, Dios estaba moviendo ya las últimas piezas para que se cumpliera lo que él había determinado. Pasa esa semana, una semana muy productiva, yo lo digo de esa manera porque en esa última semana fueron las enseñanzas más importantes que el Señor le da a sus discípulos. El Señor les habla acerca de las señales del fin, el Señor les habla acerca de todas las cosas que habían de acontecer. Y ya cuando están en ese momento de la última cena, les da las enseñanzas o una de las enseñanzas más importantes, la enseñanza de la humildad. Cuando él toma, dice la escritura, toma un lebrillo y les lava los pies a sus discípulos. Y les enseña que el menor o que el mayor tendría que ser el que les sirviera. El momento en el que está ocurriendo esto, hermano, es un momento emocionalmente muy importante. El Señor Jesús sabe lo que va a acontecer. El Señor Jesús sabe lo que va a ocurrir. Él sabe que aproximadamente en unas 6 horas, porque la cena de la Pascua que ellos iban a comer en ese momento empezaba a partir de las 6 de la tarde. Él sabía que le restaban algunas horas nada más para estar con sus discípulos. Y lo que vendría después para el Señor era algo muy profundo, era algo muy, muy doloroso. Hablando acerca de cómo vemos nosotros ese momento en el que el Señor Jesús estaba cumpliendo la voluntad de Dios, podemos verlo de dos maneras. Una manera simplista. La manera simplista es pensar que el Señor ya sabía que iba a haber, qué era lo que iba a pasar. No internalizar todo lo que el Señor estaba pasando en ese momento, sino que él sabía. Me recuerdo mucho que hace mucho tiempo, cuando empezaba en el camino del Señor, alguien me dijo que qué sentido tenía, por ejemplo, que el Señor Jesús muriera o que el Padre entregara a su Hijo para que muriera si él ya sabía que él iba a resucitar. O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es el dolor? Si tú das a tu hijo y sabes que al tercer día va a resucitar, entonces eso realmente no es ningún sacrificio. De una manera simple, hablando de una manera de verdad, de una manera de un corazón duro, sin entender todo lo que implicaba el sacrificio que el Señor iba a hacer. Tenía que seguir ciertos rituales. El Señor Jesús cumplió con todas las fiestas judías. Él era un judío. Y durante esa cena había 2 rituales importantes, rituales que se hacen hasta este día. Uno eran las copas. Había 4 copas que se tomaban. Conforme Éxodo 6, estas 4 copas significaban lo que el Señor les había prometido. Uno era: los sacaré; segundo, los salvaré; tercero, los redimiré; y cuarta era la consumación. Era la copa de la consumación y era: los tomaré para llevarlos o para traerlos a mí. Y la lectura de los salmos.
eran los himnos que se cantaban. Esos salmos que se cantaban tenían música y tenían significado cuando ellos los leían. El Señor Jesús estuvo en esa celebración, cantaron los himnos y también tomaron las copas, 3 copas, y la 4ª copa con toda intención no la tomó. Esa copa última quedaba como una promesa de que la volvería o que los volvería a encontrar, que volverían a estar juntos. Dice la palabra del Señor, no volveremos a tomar esta copa hasta que diga Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todavía tenemos pendiente esa copa, la copa de la consumación de todas las cosas. Y cuando hablamos de los himnos, se cree que el Señor Jesús cantó todos los himnos. Ahora aquí quisiera yo hacer hincapié en esto. ¿Qué tanto nosotros, hermanos, en los momentos difíciles de nuestra vida cantamos? Tenemos agradecimiento. Podemos decir, hermano, que no importa lo que pase, yo siempre estoy alabando a Dios. Realmente, yo no sé usted, pero para mí no es fácil. Para mí no es fácil, para mí es complicado cuando yo me siento mal, cuando yo siento que he pasado por momentos difíciles y pensar, hermano, que no, en mi mente no está, voy a alabar a Dios, o no quiero, o sí quiero alabar a Dios. Solamente en mi ánimo no está el cantar muchas veces. Yo te pregunto a ti, ¿cómo te sientes tú cuando las cosas no van bien? En este mismo momento, cuando estás pasando por momentos difíciles, cuando sientes que las cosas no son como tú querías, o cuando son completamente diferentes a lo que tú pensabas. Hermanos, yo les pregunto en este momento, porque yo creo en mi corazón que muchos de ustedes estarán pasando momentos en los que no se sienten ustedes con la libertad. No te bajes. Cuando No te bajes, tu mamá está trabajando. Podemos pensar, Vente aquí. ¿cómo puede ser que estoy pasando esta situación? Yo no lo esperaba. Una situación que nosotros no esperábamos. Sea cual sea la situación que en este momento estés pasando, cuando preguntamos, ¿será la voluntad de Dios? Yo te digo, nada pasa sin que el Señor sepa. Quiero decirte en esta mañana, nada pasa sin que el Señor tenga el control de todas las cosas. Dicen los que saben que existen casi 55 millones de aves diferentes. 55 millones y hasta 100, de 55 a más de 100,000 millones de especies de aves y de aves en general. La Escritura dice, ninguna avecilla cae sin que el Señor sepa. Dios conoce perfectamente cada una de esas pequeñas avecitas y son importantes para el Señor. Ninguna de ellas cae sin que el Señor sepa. Su palabra también dice, ninguna hoja del árbol, no hay ningún árbol que tire sus hojas sin que el Señor lo sepa. Dios conoce todas las cosas. Dios sabe todas las cosas.
Y a veces es necesario que el Señor nos pase por momentos difíciles para enseñarnos que en sus manos nosotros estamos seguros y que lo que pasamos es necesario. A veces el Señor tiene que tomar el control de nuestro carácter porque Él conoce cómo somos, que somos impacientes, que queremos que las cosas ocurran cuando nosotros queremos. A veces el Señor tiene que decirnos, por favor, contrólate y recuerda quién tiene el control de todas las cosas. A veces el Señor nos habla de manera tranquila. A veces el Señor deja que nos salgamos con la nuestra. A veces el Señor tiene que hablarnos de manera fuerte. Y muchas otras veces el Señor tiene que tratar con nosotros. Recuerdo mucho una ocasión que el Señor hablaba a un hermano y le decía, me he dispuesto contigo a frustrarte para que cumplas mi voluntad. ¿Sabe cuál es lo peor que a ti y a mí nos puede pasar, hermanos? Que nos salgamos con la nuestra y que lo que pidamos, todo lo que pidamos, el Señor nos lo dé. Es lo peor que te puede pasar. Cuando Dios permite que tú hagas lo que quieras y que tú te salgas siempre con la tuya, es que el Señor ya se alejó de ti, créemelo. Porque como sus hijos, el Señor siempre está preocupado. Siempre está preocupado que nosotros tengamos lo que nosotros necesitamos y no siempre lo que nosotros queremos. A veces el Señor nos ha tenido que quitar porque lo que teníamos nos lastimaba, nos dañaba. Y a veces el Señor nos ha tenido que decir que no, porque lo que le pedíamos no era lo conveniente para nosotros. Él sabía, Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y no también es una respuesta del Señor. Hace tiempo platicaba con una hermana platicaba sobre si el Señor siempre contesta. Y yo le decía, sí, el Señor siempre contesta. Y ella decía, no, el Señor a veces se queda callado. Y yo decía, no, aun cuando el Señor calla, es una respuesta. Si las cosas no suceden cuando tú se las pides, como tú se las pides, hermano, esa es una respuesta. Un no es una respuesta. Lo que pasa es que nosotros a veces entendemos en nuestra mente finita que las respuestas del Señor tienen que ser siempre sí, y si no, no son respuestas. Recuerdo de la ilustración de una niña, de una pequeñita, que dice que le pedía a su papá una bicicleta y le insistía, papá, quiero una bicicleta, papá, cómprame una bicicleta. Y el papá, cansado, un día le dijo, mira, hija, no puedo comprártela. Ora a Dios, pídesela al Señor. Y si el Señor te la da, bueno, pues ya te la da el Señor porque yo no puedo. Entonces dice que la niña oró al Señor y por como una semana no volvió a insistir nada acerca de la bicicleta. Intrigado el papá le preguntó, ¿oraste a Dios por la bicicleta? Y la niña le dijo, sí. Y entonces él, más intrigado aún, le preguntó, ¿y qué te dijo? Y la niña le dijo, me dijo que no. Increíble la tranquilidad y la paz que la niña tuvo después de que Dios le contestó. Le dijo que no, y como el Señor le dijo que no, no volvió a insistir, no volvió a decirle a su papá nada. Confió que Dios le había dicho que no. Otro ejemplo, una pequeña también, porque los niños nos enseñan mucho, dice que quería ir al agua, hacía mucho calor y tenía ganas de ir a nadar al río, y sus papás no la podían llevar. Le insistía, papá, yo quiero ir al río, yo quiero ir al río. Entonces le dijo el papá, ve y ora a Dios, nosotros no te podemos llevar, pero ora a Dios.
dile que tú quieres ir al río y a ver qué te contesta el Señor. Ya, se olvidaron de la niña, la vieron que oró y se olvidaron de ella. Y cuando la buscaron, la niña estaba con su trajecito de baño, una maletita sentada en las escaleritas de su casa. Y le pregunté, papá, ¿qué haces aquí? El Señor me dijo que sí, y me dijo que esperara aquí. Y ellos se rieron ante la inocencia de la niña. Entonces en eso estaban cuando llega un coche de sus vecinos y le dice, vecinos, ¿cómo están? Vamos a ir, hace mucho calor, vamos a llevar a los niños al río. Quisiera permitirle a la niña, a su pequeña, que vaya con nosotros. Ella ya estaba lista porque ella ya sabía que el Señor le había dicho que sí. Esa es la inocencia y la ingenuidad de un niño. Nosotros, hermano, por el contrario, vamos a orar para pedir que el Señor haga lo que nosotros queremos. Nosotros oramos con la intención muchas veces de hacer cambiar el plan de Dios. Creemos que si oramos mucho, entonces lo que el Señor nos dijo que no, a lo mejor en algún momento Dios nos va a decir que sí. Pensamos que si insistimos en la oración, nosotros podemos hacer que Dios haga lo que nosotros queremos. Y estamos equivocados, hermanos. La oración no es para que Dios haga como nosotros queremos. La oración es para conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nosotros no oramos para que el Señor haga lo que yo quiero. Nosotros oramos para conocer qué quiere Dios que yo haga. Ponemos en sus manos nuestras peticiones y entonces esperamos que esa petición el Señor diga sí o diga no. O nos diga, espera. Cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios, hablamos de dejar en las manos nuestra voluntad para que el Señor decida lo que Él quiera hacer. Porque nosotros entendemos que el Señor va a hacer lo que es mejor para mí. El Señor va a hacer lo que es mejor para mi vida. La excelencia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se muestra en que desde el principio Él sabía todas las cosas que iban a suceder y que Él estaba dispuesto a cumplir la voluntad del Señor en todo, aunque eso implicara dar su vida. El momento en el que el Señor está, esas últimas 6 horas que iba a pasar con sus discípulos, quería, hermano, yo imagino esa despedida como algo verdaderamente intenso en sus emociones del Señor. Los discípulos no lograban entender, no lograban comprender todo lo que pasaba, pero Él entendía. En la mesa con el que lo iba a entregar. En la mesa con aquel que lo iba a entregar. La ingenuidad de los discípulos se ve reflejada cuando el Señor dice, uno de ustedes me va a entregar. Se había camuflado de tal manera Judas entre los 12 que no había nada que pareciera que él habría de traicionar al maestro. No había ningún indicio. Estaban los 12 y 11 de ellos no voltearon a ver a Judas pensando tal vez Judas. En la ingenuidad de los discípulos, dice la escritura, uno preguntó, ¿soy yo? Y otro preguntó, ¿soy yo? Porque no había nada. Y el Señor Jesús les dice todavía, cuando Él les dice, el que moja en su plato, en su pan en mi plato, ese es. Y aún ni en ese momento ellos se dieron cuenta que Judas era. Y cuando el Señor Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto, Él sabe lo que le está diciendo también. Una vez más, sabe lo que le está diciendo. Y sabe que en ese preciso momento Judas va a ir para entregarlo, para terminar, para concluir ya lo que había empezado. Y a pesar de eso, el Señor Jesús se mantiene confiando
en la voluntad de Dios. En su humanidad, la Escritura nos revela a un Señor sufriente. El versículo que leemos dice, cuando hubieran cantado el último himno. Antes de pasarles un pequeño video, quisiera decirles, hermanos, Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe perfectamente todas las cosas. Sabe lo que sentimos, sabe lo que pensamos. En sus manos están nuestros caminos. A pesar de que en muchas ocasiones nosotros nos sentimos perdidos, no estamos perdidos porque el Señor sabe. El Señor nos ve. El Señor conoce nuestro andar, nuestro levantarnos y nuestro acostarnos. El Señor, hermano, lo que quiere, y esto lo digo con seguridad, es que nosotros podamos confiar en Él en todo momento. Es que en los momentos difíciles, verdaderamente difíciles, demostremos que nuestra confianza está en Él. Un pasaje de la Escritura que a mí me llama mucho la atención dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y otra vez entramos en el terreno del entendimiento de qué es la fe. Porque otra vez nosotros como seres humanos pensamos que tener fe es lograr que las cosas que nosotros queremos se hagan. O yo como tenía mucha fe, obtuve mi sanidad. Fui sana porque el Señor, porque yo tuve fe. Y si estás enfermo, entonces no tienes fe. Y yo te digo, hermano, fe es permanecer confiando en el Señor, estés sano o estés enfermo. Podríamos decir, tengo mucha fe porque cuando tengo escasez yo oro y el Señor me da. Yo te digo, tener fe es cuando a pesar de no tener, permaneces confiando en el Señor. Tener fe es que aunque las cosas vayan bien o las cosas vayan mal, yo sigo confiando en el Señor. Yo sigo creyendo que el Señor sabe lo que es mejor para mí. Tener fe, hermanos, es dejar en el Señor todas nuestras cargas. Y aún en los momentos difíciles, cuando parece que yo ya no puedo más, sigo confiando que el Señor se hará cargo de mí. Tener fe es saber que en medio de las dificultades, el Señor estará conmigo para ayudarme. De Marcos, perdón. Vemos al Señor caminando al Getsemaní. Dice la Escritura que arrodillado clamaba al Padre, diciendo, si es posible que pase de mí esta copa. Pero diciendo al fin que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En esta mañana yo quisiera pedirles que con su rostro inclinado pongan en las manos del Señor este momento y voluntariamente podamos decir, Señor, aquí está mi vida. Haz conmigo como tú quieras. Nos dejaste ejemplo. Nos dejaste ejemplo. Fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aún en el momento más difícil
de su vida, el Señor dijo, no se haga lo que yo, sino lo que tú. Ponemos en tus manos nuestra vida, Padre Celestial. Yo sé que tú recoges nuestra oración de los que estamos en esta mañana conectados. Pido que los corazones hallen fortaleza en el conocimiento de que tú eres bueno, que tú todo lo sabes y que tú sabes lo que es mejor para nosotros. Oh Dios, en tus manos está nuestra vida. Te doy muchas gracias, Padre Celestial, por este tiempo y por este momento. Confirma tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre Celestial, a aceptar tu voluntad cantando, Señor, tus alabanzas. A decir, sí, Padre Celestial, aquí estoy. No importa si mi canto es con lágrimas. No importa, Padre Celestial. En tus manos yo sé que estaré segura y que mis hermanos estarán seguros. Te doy muchas gracias por este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Amén. Es una palabra justa para este tiempo. Y sí, ciertamente de repente es complicado aceptar la voluntad de Dios, entenderla, pero, pero confiamos en esa palabra también, que sus pensamientos son de bien. Confiamos en sus promesas que no nos dejarán. Confiamos en su palabra que es fiel y verdadera. Y, y Dios tiene todo bajo control. Ciertamente muchos podemos pensar qué va a pasar con la iglesia, qué va a pasar después, qué vamos a hacer, pero Dios tiene el control y sabemos que sus planes son mejores que los nuestros. Nosotros tenemos a lo mejor pensamientos, pero sus pensamientos son mejores para nosotros. Sus planes son mejores para nosotros y seguiremos adelante. Agradecemos la vida de la pastora Mari, la bendecimos, gracias por esa palabra que sabemos que viene de Dios, que es una palabra que Dios quería que nosotros escucháramos. Y yo creo que no solamente para mí, sino para cada uno de ustedes, porque ciertamente a veces las cosas no salen o no pasan como quisiéramos. Y, y bueno, pues les bendigo hermanos. Pronto nos veremos, pronto estaremos juntos. Mientras tanto, sigamos buscando de Dios, sigamos leyendo la Biblia, sigamos alabándole y que ese canto salga no solamente en momentos de alegría, en momentos de felicidad, sino también en esos momentos difíciles pueda el Señor hallar un canto de alabanza en nuestra boca.